A principios de 2022, Richard Blackwell apareció en Mapleton, aparentemente de la nada. Era todo lo que la ciudad admiraba, un exitoso desarrollador inmobiliario con riqueza y encanto a juego. Su alta figura, sus elegantes trajes y su actitud de hablar suave lo convirtieron rápidamente en una figura destacada. Para los habitantes de Mapleton, Richard parecía un hombre que lo tenía todo. Se mudó a una lujosa casa en las afueras de la ciudad, conducía coches caros y organizaba elegantes fiestas. No pasó mucho tiempo antes de que Martha Harper, una querida maestra de escuela y viuda, llamara su atención. Su relación avanzó rápidamente. En la primavera de 2022, los dos eran inseparables, y la atención de Richard hacia Martha parecía un romance de cuento de hadas. La ciudad se llenó de emoción cuando Richard le propuso matrimonio, y su gran boda en agosto fue el evento de la temporada. Los invitados se maravillaron con la generosidad de Richard y la nueva felicidad de Martha, pero Ellen Harper no estaba tan encantada. En cuanto Richard entró en sus vidas, notó cambios sutiles. Al principio fueron cosas pequeñas. Richard le sugería a Martha que pasara más tiempo con él y menos con Ellen. Luego quedó claro que estaba controlando discretamente la vida social de Martha, incluso decidiendo a quién podía ver y a quién no. Ellen sintió que su madre se alejaba, y cada conversación con Richard solo aumentaba su malestar. El instinto de Ellen le decía que algo no iba bien. Trató de hablar con su madre, pero Martha restó importancia a sus preocupaciones, diciendo que Ellen era paranoica y sobreprotectora. «Richard solo quiere lo mejor para mí», decía Martha, descartando cualquier idea de que su nuevo marido pudiera tener motivos ocultos. A pesar de las garantías de Martha, la inquietud de Ellen crecía. Una noche se lo contó a su mejor amiga. «Hay algo extraño en él. Es demasiado perfecto, como si fuera una actuación», explicó, con la voz tensa por la ansiedad. «Es como si estuviera representando un papel y mi madre no lo pudiera ver». A medida que pasaban las semanas, el comportamiento de Richard se volvió más preocupante. Comenzó a dictar todos los aspectos de la vida de Martha. Las llamadas de Ellen a su madre a menudo eran ignoradas o interrumpidas, y Richard siempre estaba cerca, monitoreando sus conversaciones. Ellen comenzó a sentirse completamente excluida. Entonces notó inconsistencias en el pasado de Richard. Los comentarios casuales sobre su vida anterior no cuadraban. Ellen sabía que tenía que tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde. Si Richard no era el hombre que decía ser, ¿qué estaba escondiendo exactamente? Ellen Harper no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba muy mal con Richard. Después de semanas de ver a su madre cada vez más aislada, Ellen decidió que era hora de investigar más a fondo el pasado de su nuevo padrastro. Las sonrisas educadas y el encanto perfecto no podían ocultar lo que sus instintos le gritaban. Richard Blackwell no era el hombre que parecía ser. Todo empezó con una simple búsqueda en Internet. Richard había compartido poco sobre su vida antes de Mapleton. Mencionó una breve temporada en el desarrollo inmobiliario en otro estado, detalles vagos sobre antiguos socios comerciales y afirmó que nunca se había casado. Pero Ellen notó pequeñas cosas. Evitaba ciertos temas y se ponía a la defensiva cada vez que surgía el tema de su pasado. Cuando Ellen buscó el nombre de Richard en los registros públicos, no apareció nada antes de 2020. Fue como si Richard Blackwell hubiera aparecido de la nada hace apenas 2 años. Su frustración no hizo más que alimentar su determinación. Pasó noches enteras buscando en distintas bases de datos, registros y foros, probando todas las vías que se le ocurrieron. Entonces, encontró un descubrimiento. Richard Blackwell no era su verdadero nombre. En 2020, había cambiado legalmente su nombre de Arthur Langston, un hombre cuya última residencia conocida estaba en un pequeño pueblo de Nevada. Fue en Nevada donde las cosas empezaron a ponerse más oscuras. Ellen descubrió artículos periodísticos de 2019 sobre una mujer llamada Clara Hartwell, que había estado casada con Arthur Langston. Clara y sus 2 hijos pequeños habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás una serie de circunstancias extrañas y preguntas sin respuesta. Las autoridades habían estado investigando, pero Arthur había desaparecido poco después de que lo hiciera su familia, y el caso finalmente se enfrió. No había cuerpos, ni señales de lucha, solo el misterio de una familia desaparecida y un esposo que desapareció poco después. El corazón de Ellen se aceleró al leer los detalles.
¿Podría ser este Arthur Langston, su padrastro Richard? Las fechas coincidían. Las descripciones, aunque vagas, parecían demasiado parecidas para ser una coincidencia. Se le revolvió el estómago al darse cuenta de la gravedad de lo que había encontrado. Richard, o Arthur, ya había dejado atrás a una familia, una que nunca había sido encontrada. Cuanto más descubría, más comenzaba a temer por la seguridad de su madre. El encanto de Richard había enmascarado algo mucho más siniestro, un hombre con un pasado oculto y, posiblemente, un futuro peligroso. Las noches de insomnio de Ellen dieron sus frutos cuando descubrió detalles aún más inquietantes. Arthur Langston había sido interrogado por la policía de Nevada después de la desaparición de su familia, pero debido a la falta de pruebas concretas, nunca fue acusado. Los investigadores no tenían pistas y, con la repentina partida de Arthur, el caso se había enfriado. Mientras Ellen reconstruía estos oscuros fragmentos, un pensamiento horroroso la consumía. Su madre podía estar en peligro. No se trataba solo de un hombre con secretos. Se trataba de un hombre que podría haber hecho daño a su propia familia, y ahora ese hombre vivía bajo el mismo techo que su madre. El enfrentamiento con su madre Ellen sabía que tenía que contárselo a su madre, pero la idea de enfrentarse a Martha por ello la pesaba mucho. ¿Cómo podía convencer a su madre de que el hombre del que se había enamorado era potencialmente un asesino? Una fría noche de finales de octubre de 2022, Ellen finalmente reunió el coraje para enfrentarse a Martha. Condujo hasta la casa de su madre, agarrando el volante con los nudillos blancos y con la mente acelerada. ¿Y si Martha se negaba a creerle? ¿Y si esta conversación empujaba a su madre aún más al control de Richard? En cuanto Ellen entró en la casa, notó la tensión. Richard no estaba en casa, pero el aire se sentía denso, como si su presencia persistiera incluso en su ausencia. Ellen sentó a su madre en la sala de estar, con el corazón palpitando con fuerza. «Mamá, tenemos que hablar de Richard», empezó Ellen con voz firme pero con las manos ligeramente temblorosas. Martha, siempre optimista, sonrió cálidamente. «¿De qué hay que hablar, Ellen? Richard ha sido maravilloso conmigo». Ellen sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero insistió. «Mamá, él no es quien dice ser. He investigado un poco. Su verdadero nombre es Arthur Langston, y él tenía otra familia antes que tú». La sonrisa se desvaneció del rostro de Martha y fue reemplazada por confusión. «¿De qué estás hablando?» «Ellen, eso es ridículo. Richard me lo habría dicho si hubiera estado casado antes. Siempre ha sido honesto conmigo». La desesperación de Ellen aumentó. «No, mamá, no lo entiendes. Su esposa anterior, Clara, y sus hijos desaparecieron. Nadie sabe qué les pasó. Él desapareció justo después. Cambió su nombre y ahora está aquí, contigo. Estás en peligro». Los ojos de Martha se abrieron de par en par, pero en lugar de miedo, él envió algo que no había esperado: incredulidad e incluso ira. «Ellen, detén esto. Sé que has tenido dudas sobre Richard desde el principio, pero esto es demasiado. Ha sido demasiado lejos». Ellen estaba atónita. «Mamá, estoy tratando de protegerte. Por favor, mira las pruebas que he encontrado. No puedes ignorar esto». Pero Martha negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Siempre has sido muy protectora, pero esto es paranoia, Ellen. Richard me ama y yo lo amo. Tienes que detener esto». La conversación no llegó a ninguna parte. Ellen se sentía como si estuviera hablando con una pared. Su madre, cegada por el amor y el encanto manipulador de Richard, se negaba a considerar siquiera la posibilidad de que ella pudiera estar en peligro. Ellen salió de la casa esa noche más asustada que nunca. Su madre estaba atrapada en la red de Richard y no había nada que pudiera hacer para sacarla. Pero Ellen sabía una cosa con certeza: no podía darse por vencida. El pasado de Richard no iba a permanecer en las sombras para siempre. Los peores temores de Ellen estaban a punto de hacerse realidad, y los acontecimientos que siguieron cambiarían su vida para siempre. La noche del 14 de noviembre de 2022, todo se vino abajo. La tensión que se había ido acumulando durante meses finalmente llegó a su punto de ruptura, y los peores temores de Ellen Harper se hicieron realidad de la forma más horrible.
Comenzó como cualquier otra noche. Ellen estaba en casa, todavía conmocionada por el enfrentamiento con su madre. Habían pasado días, pero no podía quitarse de encima la sensación ominosa de que algo terrible estaba a punto de suceder. No había hablado con Martha desde su discusión, y Richard se había asegurado de cortar toda comunicación. Las llamadas de Ellen no recibieron respuesta, y sus mensajes de texto fueron ignorados. Temía haber presionado demasiado a su madre, pero en el fondo sabía que no podía haber permanecido en silencio. Alrededor de las 11:30 de la noche, el teléfono de Ellen vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos temblorosas. El mensaje simplemente decía: «Tenías razón. Ayúdame». Era de su madre, Martha. El corazón de Ellen se desplomó. Su madre estaba en peligro, y el tiempo se acababa. Sin dudarlo, agarró sus llaves y corrió hacia su auto, recorriendo a toda velocidad las tranquilas calles de Mapleton. El viaje hasta la casa de su madre se le hizo eterno. Apenas podía pensar con claridad. Su mente estaba llena de los peores escenarios posibles. Cuando llegó a la casa, algo no iba bien. Las luces estaban apagadas y la puerta de entrada estaba entreabierta. El aire era frío y silencioso, el tipo de silencio que le ponía los pelos de punta. A Ellen se le revolvió el estómago. Corrió hacia la puerta y llamó a su madre. «¿Mamá? Mamá, ¿estás aquí?» Su voz resonó por toda la casa, pero no hubo respuesta. Entró, y fue entonces cuando vio la escena que la perseguiría para siempre. Martha Harper estaba tendida en el suelo de la sala de estar, inmóvil, con un charco de sangre debajo de ella. Le habían disparado y la herida era visible en su pecho. Ellen se quedó sin aliento mientras se tambaleaba hacia atrás y se llevaba la mano a la boca en estado de shock. «No, no, no», susurró, mientras las lágrimas le nublaban la vista. La habitación que la rodeaba parecía congelada en el tiempo. La casa, que antes era acogedora, ahora era la escena de un crimen, con fragmentos de vidrio roto en el piso cerca de la ventana y un jarrón destrozado que se cayó durante lo que parecía una pelea. Pero Richard no estaba por ningún lado. La mente de Ellen trabajaba a toda velocidad. Tenía que actuar rápido. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el 911. «Por favor, envíen ayuda. Mi madre... Le han disparado. Creo que mi padrastro hizo esto. Se ha ido». La voz del operador era tranquila, pero Ellen apenas podía concentrarse. Siguió las instrucciones y comprobó si su madre tenía alguna señal de vida. Pero era demasiado tarde. Martha se había ido. Ellen se arrodilló al lado de su madre sollozando, con el cuerpo temblando de dolor y conmoción. La policía llegó en cuestión de minutos. Las luces rojas y azules se encendieron en el exterior y los agentes entraron en tropel en la casa para asegurar la escena. Ellen permaneció sentada, aturdida, en los escalones de la entrada mientras la interrogaban, pero su mente estaba en otra parte. No podía quitarse de la cabeza la imagen del cuerpo sin vida de su madre. Sabía que algo así sucedería y, sin embargo, no había podido evitarlo. La detective Serena Marshall fue una de las primeras en llegar a la escena. Es una investigadora sensata con años de experiencia y tomó el control inmediato de la situación. Después de obtener la declaración de Ellen, centró su atención en la casa. Había señales claras de lucha, pero Richard había desaparecido sin dejar rastro. La investigación comenzó rápidamente. Los agentes registraron la casa en busca de pistas sobre el paradero de Richard, mientras los equipos forenses reunían pruebas. No tardaron mucho en confirmar lo que Ellen ya sabía. Richard había huido, dejando a Martha muerta a su paso. La detective Marshall fue metódica. Rápidamente reconstruyó la situación basándose en la información de Ellen y en la escena del crimen. Faltaba un arma en la casa y había señales claras de que Richard había planeado su escape. Fue un crimen impactante, incluso para alguien tan experimentado como la detective Marshall. Cuando llegó el forense para llevarse el cuerpo de Martha, Ellen estaba casi desconsolada. Se sentó afuera con las manos apretadas y la mirada fija en el suelo. El peso de la culpa la oprimía. Si tan solo hubiera convencido a su madre antes. Si tan solo hubiera sido más persistente. Ahora era demasiado tarde. A medida que avanzaba la noche, la policía emitió una orden de búsqueda y captura para Richard Blackwell, ahora el principal sospechoso del asesinato de su esposa. Toda la ciudad de Mapleton estaba nerviosa.
La búsqueda de Richard comenzó de inmediato, pero sin pistas y con 2 horas de ventaja, las posibilidades de encontrarlo rápidamente eran escasas. Ellen permaneció en la escena del crimen, rodeada de oficiales y detectives, pero sintiéndose completamente sola. La idea de que Richard todavía pudiera estar ahí afuera, escondido en algún lugar entre las sombras, le provocó escalofríos en la espalda. El hombre que había asesinado a su madre ahora estaba prófugo, y Ellen sabía que no se detendría hasta que estuviera muy, muy lejos. Pero la huida de Richard no iba a ser fácil. La búsqueda de él apenas comenzaba y pronto saldrían a la luz secretos de su pasado, secretos que harían que el descubrimiento de Ellen pareciera solo la punta del iceberg. Con Richard Blackwell ahora prófugo, el miedo se apoderó de la pacífica ciudad de Mapleton. La policía inició de inmediato una intensa búsqueda, decidida a llevar ante la justicia al hombre responsable del asesinato de Martha Harper. La detective Serena Marshall se hizo cargo, coordinando equipos de búsqueda, bloqueos de carreteras y emitiendo un boletín de búsqueda de Richard en todo el estado. El tiempo avanzaba y cada vez que Richard permanecía libre, el peligro aumentaba. Al día siguiente, el 15 de noviembre de 2022, las autoridades localizaron la camioneta abandonada de Richard en una carretera aislada cerca del borde de las montañas rocosas, a unas 30 millas de Mapleton. Fue la primera pista real. Dentro del auto, encontraron rastros de sangre, un teléfono celular tirado y la billetera de Richard, pero el hombre había desaparecido. La sangre sugería que había resultado herido, posiblemente durante su escape, pero no estaba claro cuán grave. No había ningún arma dentro del vehículo, lo que significa que Richard todavía estaba armado y era peligroso. Una sensación de urgencia se apoderó de la ciudad y sus alrededores. Los equipos de búsqueda, ayudados por helicópteros y perros adiestrados, recorrieron los densos bosques y el accidentado terreno montañoso. El aire frío de noviembre dificultó aún más la búsqueda. Richard podía estar escondido en cualquier lugar, y los bosques ofrecían muchos lugares donde desaparecer. La noticia de la desaparición de Richard golpeó duro a Mapleton. Los rumores se extendieron rápidamente por la ciudad, y muchos temían que Richard o Arthur Langston, como había descubierto Ellen, pudiera estar al acecho cerca, esperando otra oportunidad para atacar. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, mostrando el rostro de Richard en todas las pantallas. Las personas que una vez lo habían recibido con agrado en su comunidad, ahora no podían creer el monstruo que se escondía debajo de la superficie. A pesar de la creciente tensión, la detective Marshall se mantuvo concentrada. Revisó cada pieza de evidencia de la escena del crimen, considerando cuidadosamente el pasado de Richard y tratando de predecir su próximo movimiento. Cuanto más investigaba, más inquietante se volvía el panorama. La desaparición de la primera esposa y los hijos de Richard en Nevada inmediatamente encendió las alarmas. Quedó claro que el asesinato de Martha podría no haber sido el primer crimen de Richard, sino solo el más reciente de una larga lista de tragedias. En Mapleton, Ellen Harper luchaba contra el peso emocional de la muerte de su madre. No podía dormir, acosada por las pesadillas de esa terrible noche. La culpa la agobiaba mucho. Había intentado advertir a su madre y ahora se preguntaba si podría haber hecho más. Pero una cosa estaba clara. La fuga de Richard aún no había terminado, y Ellen no podía descansar hasta que lo encontraran. Mientras la policía rastreaba sus movimientos anteriores y comenzaba a desentrañar su pasado, salió a la luz una revelación inquietante. Los investigadores encontraron una cabaña en las montañas que había sido alquilada bajo un alias vinculado a Richard, un alias relacionado con su antigua vida como Arthur Langston. La cabaña estaba apartada, aislada, y era perfecta para esconderse. Cuando llegaron las fuerzas del orden, la puerta estaba entreabierta y, dentro, encontraron más pistas que vinculaban a Richard con la misteriosa desaparición de su primera familia. La cabaña en sí era espeluznante, llena de documentos antiguos, fotografías e incluso objetos pertenecientes a Clara Hartwell y sus hijos. Quedó claro que Richard había estado viviendo una doble vida mucho antes de poner un pie en Mapleton. Lo que resultó más inquietante fue el descubrimiento de una carta escrita por Clara poco antes de su desaparición. En ella, expresaba temor por su vida, insinuando que sabía que Arthur era capaz de algo terrible. El detective Marshall ahora tenía pruebas suficientes para sugerir que Richard había sido responsable de la desaparición de su familia anterior.
lo que le daba aún más urgencia a su captura. Richard no era solo un hombre que estaba huyendo, era un hombre con un historial de desaparecer cuando las cosas se ponían peligrosas. Pero esta vez, Richard no iba a desaparecer sin luchar. A medida que continuaba la búsqueda, las tensiones aumentaron y el enfrentamiento final entre las fuerzas del orden y Richard resultaría tan mortal como inevitable. La búsqueda de Richard Blackwell llegó a su clímax el 22 de noviembre de 2022, exactamente una semana después del asesinato de Martha Harper. La detective Serena Marshall y su equipo habían rastreado sus movimientos hasta un cañón remoto en las profundidades de las montañas rocosas, siguiendo un aviso de un guardabosques que había visto a alguien que coincidía con la descripción de Richard. Al caer la noche, el aire era frío y los escarpados acantilados del cañón se alzaban amenazadores en la oscuridad. Agentes armados y perros de búsqueda peinaban el terreno accidentado, mientras helicópteros volaban en círculos por encima de él, con sus reflectores atravesando los árboles. Richard estaba desesperado, herido y huyendo, pero la policía sabía que estaba acorralado. No le quedaba ningún lugar a donde ir. Alrededor de las 9:15 de la noche, uno de los perros de búsqueda escuchó un silbido agudo, lo que indicaba que había movimiento en las cercanías. Los oficiales se acercaron y muy pronto encontraron a Richard acurrucado cerca del borde de un acantilado, con el rostro pálido y demacrado y un arma agarrada con fuerza en la mano. Había estado viviendo en el desierto durante días, evitando ser capturado, pero estaba al límite de sus fuerzas. La detective Marshall se acercó con cautela, con voz firme pero firme. «Richard, se acabó. No hay ningún lugar al que huir. Baja el arma y ríndete». Richard no se movió. Sus ojos se movían de un lado a otro, escrutando los acantilados que lo rodeaban como si todavía estuviera buscando una vía de escape. Respiraba con dificultad. Las heridas de los días anteriores claramente le estaban pasando factura. En un último y desesperado intento por evitar que lo capturaran, Richard levantó el arma y apuntó a los oficiales. Pero antes de que pudiera actuar, sonaron disparos. La policía disparó y Richard recibió un impacto en el hombro. El impacto lo hizo retroceder y, en un momento de horror, se tambaleó hacia el borde del acantilado. Antes de que alguien pudiera alcanzarlo, Richard cayó y desapareció en la oscuridad. Los oficiales se apresuraron a llegar al borde del cañón, iluminando con sus linternas el cañón, pero lo único que pudieron ver fue el caudaloso río que se extendía al fondo. No había señales de Richard. Se había caído al agua helada, arrastrado por la poderosa corriente. A pesar de una intensa búsqueda durante los días siguientes, nunca se recuperó ningún cuerpo. Las autoridades creían que Richard Blackwell había muerto esa noche, probablemente arrastrado por el río, pero sin pruebas, persistían las dudas. ¿Podría Richard haber sobrevivido una vez más? Incluso muerto, o presuntamente muerto. La sombra de Richard se cernía sobre la ciudad, y Ellen tuvo que lidiar con la inquietante posibilidad de que el asesino de su madre todavía pudiera estar ahí fuera, esperando otra oportunidad para desaparecer. La presunta muerte de Richard Blackwell o Arthur Langston dejó a la ciudad de Mapleton en estado de shock. Aunque la policía creía que se había ahogado en el río, la ausencia de un cuerpo dejó una inquietante sensación de incompletitud. Mapleton, que antaño era una comunidad pacífica, ahora vivía bajo la sombra del aterrador legado de Richard, un hombre que los engañó a todos, se quitó la vida y desapareció sin dejar rastro. Para Ellen Harper, las consecuencias del asesinato de su madre fueron dolorosas y culpables. Había intentado detenerlo y advertir a su madre, pero no había sido suficiente. Ahora se enfrentaba a la dolorosa realidad de que el hombre que destrozó a su familia podría seguir suelto. Cada llamada telefónica o cada golpe a la puerta hacía que su corazón se acelerara, temiendo el posible regreso de Richard. Apenas unos días después de la desaparición de Richard, el pueblo se reunió para honrar la memoria de Martha Harper. Amigos y familiares asistieron al sombrío homenaje, lamentando la pérdida de una mujer bondadosa atrapada en las redes de un hombre peligroso. Ellen estaba de pie entre lágrimas al frente, hablando del amor de su madre y deseando que las cosas hubieran sido diferentes. La detective Serena Marshall, aunque dio por concluida oficialmente la investigación, se mantuvo cautelosa. Sin un cuerpo, el cierre del caso parecía difícil de alcanzar. Continuó buscando los restos de Richard,
asegurándose de que su nombre permaneciera en el radar de las fuerzas del orden en los estados vecinos. A medida que pasaban las semanas, la esperanza de una resolución se desvanecía. Los medios de comunicación siguieron adelante, y Mapleton intentó volver a la normalidad, pero el recuerdo de lo que había sucedido persistía. La ciudad había aprendido que los monstruos podían esconderse a plena vista. Ellen Harper se fue con los dolorosos recuerdos de esa noche de noviembre. Sabía que su vida nunca sería la misma. Aunque Richard Blackwell fue dado por muerto, la ciudad de Mapleton nunca olvidaría al hombre que destrozó a una familia y desapareció sin dejar rastro. Hola, me llamo Fernando y bienvenido a nuestro canal. Si te encantan las historias apasionantes sobre crímenes reales que te mantienen al borde del asiento, estás en el lugar correcto. La historia de hoy te llevará a lo más profundo de los oscuros secretos de una familia aparentemente perfecta. Pero primero, no olvides presionar el botón de suscripción para no perderte ninguna historia nueva. En la tranquila ciudad de Mapleton, Colorado, nadie podría haber predicho los oscuros secretos que se esconden bajo la superficie de una familia aparentemente perfecta. Pero todo cambió la noche del 14 de noviembre de 2022, cuando una joven aterrorizada hizo una llamada al 911 y reveló un siniestro complot que destrozaría a su familia. Esa mujer era Ellen Harper, una joven de 28 años que estaba cada vez más preocupada por su madre, Martha Harper, y su nuevo padrastro, Richard Blackwell. Mapleton, con sus pintorescas calles y sus amables vecinos, era el último lugar en el que alguien esperaría que se produjera una tragedia como esta. Ellen amaba profundamente a su madre. Siempre habían sido muy unidas, especialmente después de que su padre falleciera años antes. Pero cuando Martha se casó con Richard en agosto de 2022, las cosas cambiaron. Richard era encantador. Demasiado encantador, pensó Ellen. Desde el momento en que entró en sus vidas, no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Martha, cegada por el amor, quedó prendada de la riqueza y el carisma de Richard. Para todos los habitantes del pueblo, Richard parecía el marido perfecto, pero él vio un lado diferente. Era controlador. Aislaba sutilmente a Martha de sus amigos y, lo que era más importante, de Ellen. Las preocupaciones de Ellen crecían cada día. No podía explicarlo, pero sabía que Richard ocultaba algo. El instinto de Ellen le decía que investigara más a fondo, y cuando lo hizo, lo que encontró fue escalofriante. Richard no era quien decía ser. De hecho, su pasado era mucho más siniestro de lo que nadie podría haber imaginado. Descubrió que su familia anterior había desaparecido misteriosamente, dejando atrás preguntas sin respuesta.